Periodista ataca a Bukele y el explota en plena entrevista. El presidente de El Salvador Nayib Bukele deja en llamas a Univisión, necesitó solo 3 minutos para acabar con ellos, que tanto esmero le han puesto al ataque en contra de su gobierno, por fin recibieron su merecido. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Bukele deja en llamas a Univisión. Univisión es un medio de comunicación que se ha mostrado opositor al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, ha lanzado varias críticas a las iniciativas del mandatario. Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión, es uno de los periodistas que más ha criticado el gobierno de Bukele y conocido opositor internacional. Según este medio, Nayib Bukele violó la Constitución al decidir reelegirse como presidente, recordando que fue por medio de votaciones totalmente democráticas. Sin embargo, los medios internacionales aseguran que Nayib Bukele es un dictador. Mientras que en El Salvador, la población apoya totalmente al presidente Nayib Bukele y sus medidas. La mayoría aprueba sus medidas y la reelección, en la cual ganó las elecciones con un porcentaje muy alto. ¡Vamos, Nayib! ¡Nayib! Este fragmento que veremos a continuación fue durante una rueda de prensa en la cual el presidente Nayib Bukele criticó la cobertura de Univisión, luego de ganar las elecciones por segunda vez en El Salvador. Veámoslo. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, ¿usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional? Y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No creo que debería de incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña, porque ustedes en su audiencia, que cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no estoy hablando de los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etc. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión, son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabarse y van a decir, bueno, ahora Univisión va a ser una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues creo que no es necesaria la reforma constitucional. Ya está, te la respondí. Pero lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues, un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, les hacen la plana, pero creo que es importante que escuchen no a mí, porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia, abran el teléfono y que les caigan al azar 100 llamadas, ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganlo en las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no de la mía, de su audiencia,
sobre sus reportajes. Se me dio como un consejo, pero bueno, respondiendo a su pregunta, no creo que sea necesaria una reforma constitucional. Siguiente pregunta. Nayib Bukele respondió al periodista, y desde el punto de vista de muchos, no dijo nada que no sea cierto y que la mayoría ve. Hay muchos medios de comunicación internacionales que son patrocinados por personas que quieren ensuciar la imagen del presidente Nayib Bukele, entonces se encargan de difundir noticias falsas y pretenciosas. De hecho, esto decía el presidente salvadoreño respecto a los medios que son pagados por los opositores. Precisamente a colación sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman Lo País, si es Lo País, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulando estos medios de comunicación, que le dirigen a usted un ataque continuo y que incluso hemos visto esta mañana los diarios en España como decían que iba a instaurar un partido único y sin embargo todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche, tengo que decir, andando sola por el San Salvador para corroborar como periodista que es cierto esos datos que matan el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan en esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? Es bueno, cierto. ya ven. Claro, es que ellos, es difícil aceptar que te han lavado el cerebro y les haya doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Hay una razón que veo yo nada más. El Salvador no es un país grande, no es un país rico, no es un país con grandes recursos naturales. Tenemos un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes. Y entonces, ¿cuál pudiera ser el interés? Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces el problema de El Salvador no es el país en sí, el problema de El Salvador es el poder del ejemplo.
Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común, y si se rechazan todas estas ideologías que no tienen ningún sentido, entonces se les cae su narrativa, y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo, debe de doler mucho, y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones, y que sus poblaciones ahorita mismo en España están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías. Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides darle me gusta al video y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ningún video nuevo.